Hola, ¿cómo están todos? Feliz día. Hoy estamos aquí en The Magic in Healing con Catalina. Ella es una de mis grandes amigas y pues queremos contarles un poquito de la historia que ha pasado entre nosotras y también de la experiencia de ella con The Magic in Healing. Entonces, pues nada, les vamos a contar un poquito hoy de esto. Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Cuéntanos dónde estás en este momento. Bueno, yo estoy en Cali, Cali, Colombia. Acá vivo con mi hija. No sé, ¿qué más quieres saber? Sí, ¿Qué ¿no? más me vas a preguntar? Eso quería como que dijéramos, digamos, todo lo que The Magic in Healing hace es a nivel internacional, entonces pues así como Akata, desde Cali hemos tenido mucho contacto y también en cualquier país donde estén, así que esto es a todos lados, la tecnología es una bendición literalmente y pues la usamos aquí. Pues nada, Cata, contame si querés empezarnos a contar un poquito como la historia, sí, si quieres, sí, empecemos con eso. Listo. Eh, bueno, creo que cuando vos y yo nos conocimos, inicialmente siento que hubo como una conexión inmediata y eso que hablas de no importa dónde esté uno. En este caso, lo que importa es la conexión espiritual, mental que puedas tener con esa persona. Y creo que en este caso contigo era como vos sos muy abierta y tenés obviamente ese don de conectar con las personas. Y creo que por ese medio fue que conecté con vos desde la parte emocional. Creo que tenemos muchísimas cosas en común y fueron cosas que nos unieron, pero también pienso que somos muy opuestas en el lado emocional, ¿no? Vos sos la parte emocional y yo soy la parte racional y creo que en eso encontré fue como mi equilibrio, ¿no? Encontré fue como la persona que me baja o que me sube cuando tengo los pies muy en la tierra. Y a pesar de que todas estas cualidades que tenemos de pronto profesionales como líderes, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones nos unían porque nos parecían, porque éramos muy similares, también encontrábamos en la otra esa parte que a la otra nos faltaba, ¿no? Entonces creo que desde ahí surgió nuestra amistad, desde ahí empezamos a construir una amistad de lejos además, porque nunca hemos vivido en la misma ciudad. O sea, esta amistad se creó en un paseo en otro país, y siempre ha sido una amistad de lejos, una amistad a distancia que no ha necesitado que estemos cerca para conectar la una con la otra, ¿sí? Entonces yo creo que principalmente para contarle a todos que eso es lo que más me une a vos, como esa parte, esa conexión que tenemos las dos. Es muy bonito lo que acabas de decir y sí, es cierto, la amistad de nosotras, yo soy de Cali también, ¿cierto? Pero cuando viví en Cali yo no conocía a Catalina. La conozco por medio de un amigo que él es de Cali y que yo conozco acá en los Estados Unidos y un día estábamos en Cali y me dice, ve, te presento una amiga, estábamos nosotros de paseo y yo, ah, hola. Y después en un paseo fue que ella también fue y ahí es que empezamos a conectar. Pero es muy curioso porque es cierto, digamos, hablamos el mismo idioma, somos de la misma ciudad, pero no nos conocimos cuando estábamos allá y la amistad ha sido una amistad y una relación de lejos, ha sido a distancia. Sin embargo, la distancia no ha sido un pero, creo que ha sido antes algo que nos, o sea, a pesar de la Que distancia, nos creo ha unido más. que nos sentimos súper conectadas porque yo siempre me siento como súper conectada. Eh, entonces eso es como muy bonito. Y sí, así como vos decís, vos también has sido, digamos, un complemento para mí, porque somos muy parecidos, o sea, hemos tenido muchas cosas que son parecidas, pero al mismo tiempo, vos sos muy racional y a Ana y yo soy muy emocional. Entonces, muchas veces cuando una persona es emocional y es más de tema empático, o sea, lo primero que hago yo es sentir, es importante para mí y ahora en este momento de mi vida me he dado cuenta lo valioso que es rodearme de personas que no, o sea, sí que son emocionales, pero también rodearme de personas que son un poco más racionales. ¿Por qué? Porque
hay momentos donde cuando las emociones, si no las conocemos bien y no nos conocemos bien todavía, pues nos pueden dar vueltas. Y bueno, y aquí también eso es parte de la creación de The Magic in Healing, de verdad que es esa. Pero Cata me ayudaba mucho a mí desde el principio como a, "Ja, esto es algo que me gusta", o sea, como que pronto en esa emoción salía yo y como que, ah, sí, esto tiene un buen punto, ok, o sea, volver como a esa razón y no que la emoción sea lo que me envuelva. Y creo que en el punto tuyo es como que no quedarte en ese análisis, 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 sino como que vení, vení, espérate, vení, centra el corazón, o sea, que al final es lo que hoy en día yo hago en The Magic in Healing, ayudar a las personas a tener ese balance entre el corazón y la mente, ¿sí? Esa coherencia, esa conexión. porque podemos pensar mucho, podemos ser muy inteligentes, pero si las emociones todavía no las estás masterizando, ¿sí? Llega un momento donde el tanto pensar, el pensar y pensar y pensar, también no te, o sea, puede ser un bloque. O el sentir, sentir y sentir es un bloqueo. Entonces, eso es lo que se hace en The Magic in Healing, gracias a todas las experiencias que en mi corta edad la vida me ha dado. Es esa conexión, ¿sí? Entonces, bueno, eso me parece súper bonito rescatarlo de ahí. Cuéntame para ti, digamos, cuáles fueron, no sé, como de pronto si tienes alguna pregunta para mí o algo así. Tengo varias. Bueno, Pues a ver, primero decirte que creo que juntas hemos hecho un proceso bastante interesante porque a pesar, o además más bien, de las cosas que tenemos en común y similares, eh, compartíamos también cosas que eran muy raras, ¿no? Como en el trabajo, los jefes eran parecidos o las situaciones que vivíamos eran parecidas o en las relaciones también, a pesar de ser como diferentes en ciertas cosas, también teníamos eso en común y cuando a mí me pasaba algo y yo te lo contaba, "Ay, a mí también me pasó. O cuando a vos te pasaba algo y me lo contabas, a mí también me pasó, entonces yo lo podía ver desde mi razón y darte mi punto de vista, vos lo podías ver desde tu emoción y darme tu punto de vista. Y ahí empezamos como a hacer ese proceso de encontrar también el equilibrio de las dos y decirte que para mí esta amistad no solo como amistad, sino en parte ha sido mi terapeuta. O sea, todos estos años han sido la terapeuta que yo he tenido para tratar de encontrar ese balance, no solamente de mi razón con mi corazón, que es una cosa de las más importantes, sino que con vos yo encontré que yo tenía un desequilibrio en mis energías bastante grande y era esa parte entre la energía femenina y la energía masculina que jamás había identificado y encontrar eso me ha ayudado a cambiar muchos aspectos de mi vida, ¿sí? Y que vos ahora estés dedicándote a esto, para mí es, eh, eh, creo que en el tercer paseo que hicimos juntas o segundo paseo que hicimos juntas, lo hablamos en algún momento y fue como, usted definitivamente debería dedicarse a esto porque sí, porque tenés el don, porque tenés el conocimiento, porque te conectas con las emociones, te conectas con la energía de las personas, eh, tenés las palabras correctas, logras guiar en el proceso a alguien y fue lo que y era lo que venías haciendo conmigo, ¿sí? En la amistad, como amiga, y que ahora lo conviertas en, pues en esta profesión, en esto, en tu función de vida, es algo que creo que en ese momento lo dijimos. En algún momento va a llegar para tu vida. O sea, en algún momento tenés que dedicarte a esto porque esto es para vos, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso. Pero dentro de ese conocerte, siempre han estado como dudas y yo creo que en algún momento te he hecho bastantes. Y la duda para mí más grande y que siempre te la he dicho y te la quiero volver a preguntar porque me gustaría que lo contaras, es cómo identificaste que tenías este don, o sea, cómo dijiste, cómo hiciste clic y decir, sí, tengo un don para conectarme, tengo una sabiduría espiritual, tengo una conexión directa con los ángeles, tengo esta facilidad de transmitir estos mensajes que me llegan a las personas. ¿Cómo lograste identificar y decir, sí, lo tengo? bueno, eso es una pregunta muy bonita
y la verdad hay una historia. Y la historia empieza a contarles, sí, voy a contarles como qué me pasó a mí. Yo vivía en Colombia con mi familia. Yo fui a la universidad, estudié arquitectura en Colombia. Y todo esto es gracias a que crezco en una familia donde mi papá es ingeniero, mi mamá es negociante. Entonces mi papá siempre fue muy dedicado y le dio mucha importancia al tema de estudiar. Para mi papá eso fue muy importante, estudiar era muy importante para mi papá. Entonces, escoge una carrera que le ayude, mi hija, que tararara. Bueno, resulta que yo desde el colegio yo quería estudiar, la verdad, yo quería estudiar algo muy relacionado con el arte. Era como lo que a mí me gustaba. Me gustaba mucho bailar cuando estaba más pequeña, hoy también me gusta mucho bailar, pero me gustaba bailar, me gustaba la actuación y me gustaban los colores. Eso era lo que a mí me gustaba. Entonces, cuando ya uno llega como a esa parte de décimo, 11, ¿sí? Yo dije en décimo, no, pues yo quiero estudiar actuación. Entonces, cuando yo vengo donde mi papá y le digo, papi, yo quiero estudiar actuación, mi papá me dice, pues, mija, es que, pues, o sea, ¿usted qué va a hacer como, o sea, cómo así? Usted no entiendo. Y yo, papi, pues sí, yo quiero estudiar actuación, eso es lo que a mí me gusta. Y mi papá, pero mi hija, ¿de qué va a vivir? Y yo como que, pues, ¿cómo de qué voy a vivir? Pues nada, pues es una carrera, ¿no? Entonces mi papá me dijo, mi hija, pues de mimo. Entonces entonces yo le dije, no, Como lo asoció, ¿no? exacto, mi papá lo asocia como en eso y mi papá me dice, mija, es que yo no tengo gente en esa industria, yo no conozco amigos, yo no tengo gente en esa industria y pues eso todo es en Bogotá, en la capital de Colombia, ¿sí? Entonces me decía, yo no sé, Ana Lucía, yo no creo, escoja otra cosa. Entonces literalmente mi papá es el que me dice, hey, escoja otra cosa y yo escojo arquitectura porque una ingeniería no quería y nada relacionado como con muchos números o mucha lectura. Entonces cojo arquitectura porque era como el arte en estructura, ¿sí? O sea, como que ahí digo, ah, bueno, aquí se dibuja, aquí todo esto, bueno, escogamos esta vaina y escojo arquitectura. Lo lograste ligar un poquito, aunque totalmente opuesto, ¿no? Exacto. Entonces, literalmente, utilizo la fórmula que mis padres me enseñan. Vaya a la universidad, haga la universidad, termine, busque un trabajo, póngase en una empresa. O sea, lo que antes yo pienso que funcionaba muy bien era entrar a una empresa y vas creciendo. Y entonces, bueno, eso era lo que funcionaba antes, a mi parecer. Hoy en día no funciona igual para todas las industrias, diría yo, de pronto para algunas, pero no para todas. Entonces mi papá, entonces yo hago eso, yo sigo la fórmula, ¿sí? Porque esa es la fórmula de éxito que mis papás me dicen que es. Entonces yo utilizo la fórmula de mis papás y yo, muy juiciosa, la hago. Voy a la universidad, escojo una carrera que se parece. Cuando termino la universidad, yo siempre quise estudiar inglés. Entonces yo le digo a mi papá, papá, me voy para Estados Unidos y voy a estudiar en Estados Unidos. 6 meses porque quiero aprender inglés. Y yo dije, me voy 6 meses y vuelvo, listo, porque quiero ser bilingüe. Y por eso llego yo a Estados Unidos. Resulta que yo llego a Estados Unidos y la vida hoy en día llevo 11 años y medio, es decir, no volví a Colombia, ya me quedo yo acá. Pero entonces cuando me quedo yo acá, utilizo la carrera y hago lo que mi papá me había, o sea, la fórmula que papá y mamá me habían dicho. Mi hija consigue un trabajo en una compañía, tararara. Entonces, bueno, el primer año, pues son muchas cosas mientras uno se adapta al país, el idioma y todas estas cosas, pero llega un momento donde me conecto con la carrera, hago un trabajo que me gusta relacionado con la carrera y empiezo a escalar, ¿sí? Hice toda la fórmula, más o menos unos 3, 4 años después, después de estar en Estados Unidos, hacer la fórmula y bueno, pues ya tengo la profesión, bueno, pues ya trabajo, ya tengo otro idioma, entonces ya soy bilingüe y tres, pues ya tengo un trabajo en una empresa y la empresa hace cosas maravillosas y vivo en la capital del mundo, Nueva York. Entonces, no, o sea, la saqué del estadio, ¿sí me entendés? O sea, cualquiera diría, Dios mío, esta mujer la sacó del estadio y Pero ven, cualquiera que veía mi vida en ese momento, esta mujer la sacó del estadio, literalmente. Pero resulta que así no fue, porque había algo dentro de mí que no se sentía suficiente, que sentía un vacío muy grande. Y a raíz de ese vacío, empiezo yo a cuestionar mi vida. Y ahí, o sea, cuando vos me decís, ¿cómo hiciste? Pues yo traté la fórmula que papá y mamá me dijeron que había que hacer y resulta que a nada llega el éxito, lo que era el éxito, pero no te y llena. Ana no se siente feliz. Entonces, en ese momento, no solamente que no me sintiera feliz,
había un ingrediente de más y era que yo había tenido desde los 13, 14 años desórdenes alimenticios y sufría de bulimia. Para ese momento yo tenía más o menos 28 años, ¿sí? Cuando ya empiezo yo como a recalcular y a ver qué era eso, tenía 27 años empiezo yo a recalcular mi vida y yo digo, pues todo el mundo dice que esto es éxito, pero hay algo dentro de mí que no me hace feliz. O sea, sí, yo me sentía agradecida por la oportunidad que la vida me ha dado, porque de verdad siempre he sido agradecida, muy agradecida con todas las oportunidades, no voy a decir nunca que no, pero había algo dentro de mí que yo de la nada lloraba. O sea, yo llegaba y salía del trabajar y yo me iba para mi casa y yo lloraba y yo no entendía por qué. Porque es que no había por qué llorar. O sea, esta niña, ¿por qué llora? ¿Sí? Ujú. Y Y yo todo está lloraba, bien. o sea, era algo que no sabía qué era. En esa época empiezo yo a hacer, porque preciso también en esa época, o sea, yo pienso que cuando vos decís, ¿cómo descubrís esto? La intuición todos la tenemos, todos tenemos esta intuición, todos tenemos este subconsciente que nos guía, esta alma que no vemos, pero que nos guía constantemente. Y cuando uno no la escucha, el alma empieza de cierta manera, cuando el camino no es por ahí, la vida te va redireccionando y te pone bloqueos o te pone escenarios que te van a hacer reencuadrar. Esta es mi perspectiva, por supuesto. Entonces, preciso, cuando yo tengo más o menos 26, 27 años, yo estaba casada. Entonces, aparte de eso, pues les digo una parte emocional. Yo estaba casada, yo tenía un marido, entonces yo decía, pero ¿por qué no vivo bien? Yo lo quería, yo lo amaba, sí, yo decía, pero pues, ¿por qué sigo llorando? ¿Por qué me cuestiono la vida? Todo esto era yo a solitas, o sea, yo no le contaba a nadie porque para mí era, pero yo estoy loca entonces, o sea, mi vida es perfecta y no me siento bien, entonces yo no le contaba a nadie esto, era todo interno, ¿sí? Pero tenía problemas de alimentación, bulimia, específicamente bulimia, y comía de más, o sea, glutona se dice en español, ¿sí? O comer de más. Me metía comida a lo loco, ¿sí? Y vomitaba. Entonces, bueno, ahí les doy como un síntoma que aparece en mi cuerpo desde edad muy joven, pero desde ahí a uno, el alma le está diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, solo que yo no lo sabía identificar, ¿sí? Llegan mis 27 años y llega mi separación. La pareja que yo tengo me dice, no me funciona más, me voy y hasta aquí llegué. Y yo, ok. Entonces, en ese momento, eso me lleva a empezar a ir a seminarios, empezar a leer libros, tener un terapeuta, ir a una iglesia, ir a un pastor, o sea, lo que fuera, porque el dolor era una cosa impresionante y yo decía, ¿qué es esta? O sea, ya ahí tenía por qué llorar, ¿no? O sea, como que Dios le dice, bueno, usted no tiene por qué llorar, venga, le doy razón, llore, mija. Entonces ahí ya tenía por qué llorar. Pero Claro. en medio de esa llorada, o sea, en medio de esa crisis, empiezo a conocerme, empiezo a leer y a entenderme un poco más. Y es donde empieza, pienso yo, esa, en el conocerme y el entenderme. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo hiciste? En ese momento de mi vida, con tantas cosas que vienen pasando, empiezo yo a identificar qué era para mí de verdad lo que me llenaba, ¿sí? Y entre eso empiezo a trabajar primero con la relación de papá y mamá. Es lo primero que yo trabajo, relación con papá y mamá, porque mis papás han sido excelentes padres, la verdad, muy buenos padres, yo no tengo quejas, los amo, pero toda familia tiene su trauma. En mi perspectiva, toda familia tiene su trauma, ¿sí? Entonces, cosas que tenía que perdonar, cosas que tenía que dejar, y resulta que en el proceso de perdonar a mamá llega el tema de la alimentación. Entonces, un día en un seminario, yo todavía tenía el tema de la bulimia, entonces un día en un seminario a los 29 años, entonces esto les digo, esto fue un proceso para mí de más o menos 2 años, ¿sí? 2, 3 años, donde yo vengo haciendo como el reencuadre de qué es mi vida, quién es Ana, por qué Ana, cómo así esto, cómo así lo otro, pasando por una separación, liberándome de muchas cosas, aprendiendo de mí, conociéndome, o sea, no fue algo como que fue un seminario y ya me conocí y todo está bien, no, pues sí, información es una cosa, pero la aplicación es otra, sobre todo cuando uno ya viene con una historia, ¿sí? Entonces, más o menos a los 29 años, en uno de los seminarios que yo normalmente voy, en una meditación me veo en una cama de un hospital, más o menos a los 40 años. Mi familia está alrededor mío, mi esposo, mis hijos, llorando, sufriendo. Yo tengo un tubo en la boca, ¿sí?
Y yo lo que veo es que los médicos están ahí y le están diciendo a mi familia que yo tengo algo en el estómago y que es muy grave, o sea, como que me puedo morir, algo así. Mis Wow. papás lloran, el esposo, o sea, lo que yo, digamos, en ese momento veo como mi esposo o algo así, también sufren. Y yo me levanto de esa meditación. Bueno, y cuando estoy en la meditación, yo sé que eso sucede por la bulimia. O sea, que todo, pero nadie sabía, solamente sabía yo. Y estoy en una cama con un tubo y lo que el máximo que puedo hacer es ver. Yo me levanto de esa meditación y yo digo, aquí es. O sea, el dolor que yo vi en mi familia, el dolor mío en una clínica, yo dije, esto no me puede pasar. O sea, no, yo no puedo seguir con esto. Y ese fue como mi golpe de la bulimia se acaba. Yo tengo que superar esto. Entonces empiezo el camino a superar la bulimia. O sea, cómo dejo de vomitar, cómo dejo, o sea, ya, esto se tiene que ir de mi vida. Me costó un periodo más o menos de un año para dejar de vomitar, literalmente, en un periodo de un año. Y fue muy doloroso porque cuando tú vienes haciendo un hábito de mucho, o sea, de mucho tiempo para ese momento, eran casi más o menos 16 años yo teniendo bulimia, eh, me costó literalmente un año y no quería tampoco decirle a nadie porque me daba pena. Yo era una persona que era muy callada, yo no hablaba mi verdad, o sea, yo no hablaba mis emociones, yo era muy callada. Yo hablaba solamente si me iba bien, o sea, si en algo me iba bien yo lo hablaba, pero si no, yo no hablaba mucho. Mis conversaciones eran muy superficiales. Hola, chao, estoy bien. No, sí, todo está bien, el trabajo está bien, la vida está bien, o sea, sí, como en general, ¿ya? Entonces, bueno, lo que les digo con esto es que el camino de saber y de conocer, bueno, y Diana, ¿cómo tiene eso? ¿Sí? La verdad, el camino sucede en ese periodo, ¿sí? Y desde más o menos cuando supero la bulimia, en el momento que yo supero la bulimia y que ya me doy cuenta que no volví a vomitar ni nada, yo en ese momento dije, yo voy a ayudar a más personas, o sea, desde ahí empieza el tema de ayudar a más personas. Yo dije, yo voy a ayudar a más personas a que salgan de esto porque no es justo que alguien pase por esto, ¿sí? Entonces ahí empieza como mi misión de yo quiero ayudar a la gente y lo pienso desde la bulimia. Con el tiempo uno sigue descubriéndose y sigo trabajando y me empiezo a dar cuenta que es que yo tengo ciertos dones y en el proceso de sanar la bulimia, obviamente, hay muchas herramientas que voy conociendo y entre esas muchas espirituales, ¿sí? Como las terapias que yo hago. Y lo hice para mí, o sea, lo hice para sanar y todo. Pero entonces cuando lo supero digo, pues madre, yo le quiero enseñar esto a la gente, yo quiero que alguien que tenga algún desorden alimenticio pues no sufra por esto. Entonces yo dije, en algún momento lo voy a hacer, en algún momento lo voy a hacer y bueno, lo que tú te propones llega y pues ahora es algo que dije, listo, lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Entonces, no sé si toda esta historia para responderte tu pregunta, pero realmente es eso, es todo un, sí, pensé que la tenía, pero no, no es verdad porque no estaba, no me sentía llena y después empezar a conocerme, de verdad, fue ese empezar a conocerme lo que dije, wow, es que resulta que yo siento mucho las emociones y entonces, ¿cómo puedo utilizar esto para ayudarle a más personas? Pero la primera que necesitaba ayuda era yo. Y entonces en eso está como, sí, o sea, por eso me di cuenta, porque empecé a dar, o sea, empecé a darme la atención, ni siquiera es el amor, es la atención a mí misma, a escucharme. Y cuando empecé a escucharme, pude entender a otra gente, ¿ya? Entonces en eso es como la magia de la sanación, ahí pues ahí, así la veo yo. Okay. Creo que uno de de las frases que utilizan las madres colombianas es que todo llega para algo, ¿no? Y que todo pasa por una razón. Pero uno no logra como entender y dimensionar eso hasta que vive un proceso como el que tú viviste. Y creo que lo de tu separación, tu trastorno alimenticio, te llevaron a tener esa conexión contigo misma. Y cuando uno hace las cosas para uno, primero para uno, luego es más fácil tener la capacidad de hacerlo por los demás. No empezar por los demás, es que voy a ayudar a los demás porque quiero hacerlo, porque me quiero sentir mejor. No, es salir uno, identificar su problema, identificar sus heridas,
Y no solamente identificarlas, sino aceptarlas, ¿no? O sea, sí, tengo esto, porque si no lo acepto no voy a poder salir de ahí jamás, ¿sí? Y después de eso y decir, si yo pude hacerlo, como lo estás contando, yo no quiero que nadie más pase por esto, y querer entregarle eso al mundo es lo que te hace realmente ahorita la persona que sos y poder combinar y yo te lo dije hace poco, combinar tu función con tu misión de vida y con tu propósito de vida. Sí, 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 creo que es totalmente cierto y sí, todo pasa por alguna razón, es cierto. O sea, si yo no hubiera tenido toda la historia que les acabo de contar, pues posiblemente no estaría haciendo esto y estaría haciendo otra cosa. Por otro lado, hay algo que dijiste ahorita que es una manera también de verlo, o sea, una manera que yo lo veo y es lo siguiente. Hoy en día lo hago porque lo viví, lo experimenté y entonces ahorita quiero ayudarle a otras personas. Entonces es desde adentro hacia afuera, ¿sí? Lo que yo hacía en arquitectura fue de afuera hacia Al adentro revés, exactamente, y por eso la fórmula no me funcionaba, ¿ya? exactamente. Y esto lo digo es porque hay dos cosas en las que en este momento me he concentrado, ¿sí? Y son esos dos escenarios. Uno son relaciones y la otra es desórdenes alimenticios. Son las dos cosas en las que más ayudo a las personas y para mí es un tema de una guía de transformación. O sea, lo que yo ayudo a las personas es hacer la transformación en su vida, ¿sí? Y las dos áreas donde más me gusta hacerlo, puedo hacerlo en muchas áreas, pero porque es la misma fórmula, pero las dos áreas donde me encanta hacerlo es a nivel relaciones y a nivel desorden alimenticio. Esas son las dos áreas donde me fascina, la navego, o sea, para mí es toda llamada, toda persona que me llega, toda amiga, todo cliente, lo que sea, para mí es como una conversación con una amiga, una conversación con un amigo, o sea, me fluye muy rápido y la razón es porque yo he pasado por dolores, o sea, a mí me ha tocado cosas que uno dice, brutal eso, ¿sí? Y no solamente lo duro, sino como que viene desde adentro, entonces genuinamente tengo empatía con la persona, ¿sí? Como que yo sé qué estás sintiendo y creo que eso hace que sea para mí más fácil y para la persona más fácil como de sentirse, oh, ok, yo no soy la única que tengo este problema, porque es que eso es lo que yo solía Identificar. pensar que era la única que pasaba por el problema, entonces por eso me quedaba callada, como que no le puedo, no, todo está bien, porque pensaba que nadie tenía más el problema era solo mío, ¿no? Era la única que vivía ese problema. Resulta que no. O sea, por ejemplo, con el tema de la alimentación. 9 de cada 10 mujeres tienen un problema de un desorden el alimenticio. Entonces, eso a uno lo deja como que, ¿qué? ¿9 de cada 10 mujeres? Sí. Hay estudios que literalmente lo muestran. 9 de cada 10 mujeres tienen problemas de desórdenes alimenticios. No necesariamente bulimia o anorexia, porque son como las que la gente más escucha, ¿no? Un desorden alimenticio es cuando la persona le tiene miedo a la comida. Ay, no, es que esto es muy dulce o es mucho dulce, yo ahorita no me lo como. Porque tiene miedo a qué? Es que me puede engordar, es que tal cosa, es que tal otra. Ese miedo es desorden alimenticio. Entonces, no, es que tengo que comer solo verduras porque si como arroz me hincho. Venga, esto tiene algo diferente adentro, de verdad. No es de la hinchada ni nada, porque hay otras personas que comen arroz toda la vida y no se hinchan. O sea, Total, empecemos desde ahí, ¿sí? En total. China comen arroz todos los días. Yo creo que al almuerzo, al desayuno y a la comida y no se hinchan, son súper delgados. Entonces, ¿de verdad el arroz hincha? No creo. Ujú. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿sí me entiendes? Es como donde me encanta. O sea, sí, me gusta mucho y es desde ahí, es porque para mí el servicio, no siquiera el servicio, para mí la misión es desde adentro. Y por eso eh, empezar un negocio, hoy en día yo trabajé, y lo puedo decir en otras cosas, por ejemplo, para mí la carrera, yo trabajaba para una empresa.
¿sí? Entonces, digamos que uno tiene muchas cosas seguras, un seguro médico, un seguro dental, te llega un salario cada tanto tiempo, ¿sí? Y uno simplemente va y cumple un horario. Hola, ¿cómo están? Ah, sí, atiendo, o sea, hago lo que tengo que hacer y ya, y me voy para la casa y ya, ¿sí? Tener su propio negocio o tener, sí, tener su propio negocio o ser un independiente, pues el seguro médico, los seguros dentales y todas estas cosas, pues ya dependen de vos. O sea, vos querés un seguro dental, lo puedes pagar, no lo puedes pagar, ¿cuál? Sí, o sea, ya no depende de la empresa no te lo paga ni nada. Tenés un salario, el mismo salario cada mes o cada... No, no tenés el mismo salario, es diferente, hay que navegarlo, ¿sí? Entonces, nomás en esto es totalmente diferente. ¿Sí? O sea, es, y no, y lo digo es porque en una hay seguridad, ¿sí? En la otra no hay seguridad en muchas cosas, pero cuando es lo que a uno de verdad le gusta, la inseguridad no te da miedo. La inseguridad vos Total. decís, bueno, confiemos, porque lo que uno hace de corazón simplemente te dice, sigue haciéndolo, porque llena. Entonces, hay muchas cositas, así como estos ejemplos que estoy dando, que a mí me han mostrado en este momento de mi vida, esto es lo que yo quiero hacer y esto me llena, o sea, a pesar de cualquier cosa, esto yo no tengo como motivos o no he tenido esos momentos de sentirme como vacía o no, antes siempre es como que, wow, o sea, sentir una gratitud que no sentía antes. Todo el tiempo, ahorita de la nada estoy haciendo algo o miro un atardecer y de la nada me salen las lágrimas y digo, ay, tan bonito, o sea, es como una gratitud y yo digo, o sea, definitivamente esto yo no lo sentía antes. Yo tenía que hacer ciertas cosas para poder sentir la gratitud de esa forma. O sea, era agradecida con la vida, por supuesto, y todo. Pero para que de la nada uno, ay, tan bonito el atardecer. O sea, entonces son esas pequeñas cosas que yo veo en mí y que yo digo, definitivamente esto sí es lo que yo quiero hacer. Esto sí es lo que me nace hacer. Y pues por eso digo, voy a seguir haciéndolo porque me nace, me gusta y creo que muchas personas se pueden beneficiar de ello. Y que esto te ha permitido, lo que decís, ¿no? Aprovechar o no aprovechar, sino emocionarte con esos momentos que antes uno no tiene tiempo de ver. Y no solamente es un atardecer, un amanecer, son momentos con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con las personas que tienes alrededor, que por el trabajo uno deja de hacer y uno deja de sentir. Y podría seguir en la misma vida y ser muy exitosa económicamente y tener el mejor trabajo, la mejor casa, seguir en la capital del mundo, pero seguir completamente vacía. Es más, si siguieras en esa vida, probablemente seguirías con tu trastorno alimenticio. No estarías hoy siendo una persona sana físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y te hubieras quedado en eso, porque es más, creo que la mayoría de las personas rondamos en esa rueda constante de esa área de confort, ¿no? De esa zona de confort donde no vamos a salir jamás. Y ahorita que contabas, me reía porque me parece chistoso en mi caso, ¿no? No es que sea algo gracioso, sino que me parece chistoso en mi caso que digas lo de los trastornos alimenticios, porque yo nunca consideré que fuera una persona que tuviera un trastorno alimenticio. Pero hablando con vos, yo me di cuenta que yo tenía una relación tóxica con la comida y que tenía una herida de infancia con la comida y que eso me había llevado a hacerme daño a mí misma en muchos aspectos. Muchas veces también era como vos que me atiborraba de comida todo el tiempo y que la comida era como saciar mi ansiedad y al final nunca la saciaba. O también dejaba de comer por épocas porque me castigaba mismo, a mí misma por haber comido todo lo que había comido el día anterior. Entonces, como ayer tragué todo lo que tenía que tragar, hoy no voy a comer absolutamente nada. Y uno dice, eso es normal, y uno no lo ve como un trastorno. Y con vos, en la relación que tengo con vos, yo logré identificar y un día te lo dije, sí, yo tengo una relación tóxica con la comida, o sea, sí la tengo. Y lograr identificar esas vainas y aceptarlas es cambiar por completo el panorama de tu vida, porque ya no lo haces más. Es rarísimo, pero ya simplemente no lo haces más. Es como, lo identifiqué, ya no hace parte de mi vida, ya no tengo por qué seguir en eso. Entonces es súper gracioso porque las dos partes que a vos te encanta hacer, de guiar a las personas, en las dos partes donde a mí me has ayudado más. ¿Sí?
Uno era con el trastorno alimenticio y hoy tú lo sabes, yo hoy me volví una persona que entrena todo el tiempo, que me encanta el gimnasio, que cambié por completo mi estilo de vida en cuanto a la comida y en cuanto a estas cosas sanas que me gusta hacer para mí. Y la otra era en las relaciones, y no en las relaciones con personas, sino en la relación conmigo misma, porque yo tenía relación con todo el mundo, pero no tenía una relación conmigo misma. Y eso fue algo que yo aprendí en esta amistad con vos. Y que yo sé que vos no solamente se lo entregás a las personas que tienes alrededor, sino que es el don que vos tenés para darle a los demás. Gracias. No, y te lo digo en serio, te lo digo totalmente en serio, es algo que, y te lo he dicho muchas veces, yo te admiro muchísimo, te admiré primero como profesional, porque me mostrabas esa vida que tenías y yo decía, wow, como lo que vos dijiste, la saqué del estadio, llegué a la capital del mundo, soy exitosa profesionalmente, logré todo lo que quería, me casé con el hombre que quería, tengo casa, listo, check, 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 hice todas estas cosas, lo logré. Y por ahí yo empecé a admirar a Ana, ¿no? Y a crear esta, wow, o sea, esta persona me puede aportar mucho, ¿no? Y después empecé a encontrar todas estas cosas de vos que eran para mí mucho más importantes porque me aportaban mucho más a mi crecimiento personal, no profesional, ¿sí? No como las amistades banales que uno tiene, me voy a tomar y me voy a comer cada 8 días y a contar chismes y bla, bla, bla. No, yo creo que vos y yo llevamos, no sé, 3 años o 4 años de amistad y en esos 4 años si hemos dejado de hablar un día, ha sido mucho. O sea, yo creo que la relación que yo más, con la que más tengo contacto con alguien en la vida es con vos, porque es lo que te decía al principio, es donde yo encuentro ese equilibrio. Y muchas veces en mi parte profesional te busco, mucho es que me pasó esto y tengo este problema y saco mi emoción, ¿sí me entendés? Y lo veo desde la razón y vos me aterrizás, ok, ¿por qué lo estás sintiendo? ¿A qué te está llevando esto? Y otra cosa que te digo es que tener las preguntas correctas para uno cuestionarse en el buen sentido, no para cuestionarse en el mal sentido, a decir, la estoy embarrando, eh, estoy yendo por el mal camino, no, sino a cuestionarme en el buen sentido y decir, sí, o sea, ¿por qué tuve esta actitud? ¿Por qué reaccioné de esta forma? ¿Por qué me dio rabia? ¿Por qué sentí tanta rabia cuando esta persona reaccionó así o cuando esta persona me dijo estas palabras? ¿Qué activó en mí de mi pasado, de mis heridas, esto que me está trayendo esta persona al frente, que yo nunca había identificado, jamás? O sea, iba por la vida diciendo, esta me cae mal porque hace esto y porque me responde de esta forma y porque me carga y porque yo sentía que esas personas me cargaban. Y cuando vos empezás a enseñarme todas estas vainas, yo digo, ok, esta persona, ¿por qué me carga tanto? ¿Sí? Y empieza uno a mejorar no la relación con esa que te carga, sino la relación con vos misma, ¿sí? Porque esta persona activa en mí esos sentimientos, porque esa persona me lleva a mis extremos, porque esa persona me lleva a que esté triste o a llorar o a sentirme enojada y a llegar a mi casa a sentirme enojada con todos los demás. Entonces, tuve un encuentro con esa persona a las 8 de la mañana y se me dañó el día, ¿sí? Entonces, todas estas cosas te las digo porque, por lo que dijiste de que son las dos partes en donde a vos más te gusta enseñar y en donde más te gusta acompañar a la gente, porque han sido también las dos en las que más me has ayudado. Entonces, por eso cuando hablabas me reía, porque yo decía, sí, o sea, es obvio, en las dos partes donde ella más me ha ayudado. Y hablamos todos los días. O sea, yo creo que vos te levantás a hablar conmigo, yo me levanto a hablar con vos y nos acostamos hablando juntas de lo que ha pasado. Y es como ese flip, listo. Yo vengo así, hablo con Ana, me descargo, flip, ya. Nosotras nos decimos que somos como el Pepe Grillo que está montadito en el hombro de la otra, porque no solamente necesito a veces una respuesta de Ana, sino que hablando con Ana me doy cuenta de mis respuestas y lo mismo le pasa a ella. Entonces, estamos hablando y, acabo de caer en cuenta que lo que te digo es por esta razón. Entonces, y es simple, y esto no pasa con nadie, porque yo puedo hablar con otras amigas y a mí, así es contándole, a mí no me pasa esto. Es la energía que Ana tiene, que se conecta conmigo
y que me lleva a ese punto, ¿sí? O sea, quiero que sepas que sos vos, ¿sí? No es la conversación que uno pueda tener con uno. Yo me podría grabar, utilizar la grabadora del celular, irme contando a mí misma lo que me está pasando y no me pasaría eso. Es la conexión que hay con vos y con tu energía, que cuando yo estoy hablando con vos y así te esté mandando audios y te esté escribiendo por texto, es como si vos me mandaras los mensajes. Es como si vos y yo estuviéramos hablando mentalmente y yo lo estuviera transcribiendo en texto. Es eso. Entonces, no, vuelvo y te repito que admiro muchísimo esa parte de ti, por eso me causa tanta curiosidad saber cómo logras todo esto. Y me alegra que todo lo que te pasó te haya pasado para que hoy estés en el punto en el que estás. Porque sé que hoy sos una persona sana físicamente, porque sé que sos una persona sana emocionalmente, porque sé que lo que haces lo haces de corazón, porque sé que lo que haces, como dijiste ahorita, lo haces de adentro para afuera, no esperando nada a cambio, absolutamente nada a cambio. Nunca he escuchado de parte de ti que por un consejo esperes que yo haga algo, que por una conversación esperes algo de mí. Jamás, jamás lo has hecho, pero te digo que has sido mi terapeuta gratuita durante todos estos años y las experiencias que he tenido con vos, que ahora te voy a contar algo, pero voy a seguir con mis preguntas, han sido, o sea, es cada vez que yo me reúno con vos como cliente, no como amiga, sino como cliente, vos estallás completamente la mente en ese momento. Y me dejas por ahí una semana tratando de ¿cómo se dice eso? De bajar todo eso y Ah, integración. de eso, de integrar todo eso que me dijiste y me dejas completamente estallada. Y si lo haces conmigo, que soy tu amiga, yo no me imagino realmente cómo serán las experiencias que tienen las otras personas con vos. Entonces, eso me lleva a la otra pregunta y es, ¿cómo haces para siempre o para encontrar esa conexión con tu intuición, ¿sí? Con ese don que tienes, qué prácticas de pronto haces día a día, eh, sí, para lograr encontrar esta conexión todo el tiempo, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que si uno no practica como en todo, si uno no hace todo el tiempo, se va olvidando, se va desapareciendo y aunque esté ahí, ¿sí? Si yo no lo estoy practicando, pues se tiende a poner leve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces para estar así conectada todo el tiempo? Eh, sí, pienso que es una palabra, de hecho ahorita lo estaba pensando cuando me estabas diciendo esto, eh, es definitivo importantísimo los rituales. Yo le llamo herramientas y rituales, ¿sí? Entonces hay herramientas y rituales que en medio de el proceso de transformación que tuve, ¿sí? Em, aprendí y hoy en día las hago a diario. Entonces, y cuando digo a diario es a diario. O sea, hay cosas que yo digo, esto lo tengo que hacer sí o sí. Si no, yo ya sé que no es que me vaya a sentir mal, pero ya sé que si algo sucede durante el día, em, es porque de pronto no estoy pendiente de mi ser. Y es más como no estar, es pendiente de mi ser, pendiente de mis emociones. Entonces, pues les voy a compartir así rapidito. Una, me encanta escribir, entonces yo me escribo a mí misma. Yo me escribo, me fascina escribir. Entonces, una de las cosas que hago es yo me levanto y yo escribo y me saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? O así, o sea, yo me hablo a mí misma y es un momento de estar presente conmigo misma. Entonces, eso es una de las terapias que yo hago. Hay gente que le gusta escribir, hay gente que le gusta hablar, se pueden grabar, o sea, lo que sea. Dos, una actividad física. Es importante mover el cuerpo, es muy importante mover el cuerpo. No, hay gente que de pronto por alguna lesión o por alguna condición física no pueden ir a caminar. Hacer ejercicios funcionales con la parte de arriba. O sea, no es necesario como que no, pero es que yo no puedo porque me rompí la pierna o no sé qué, no sé cuántas. Eh, hay ejercicios funcionales, o sea, todo lo que es el ejercicio funcional sirve y son cosas, tan solo los estiramientos te ayudan, es movimiento en el cuerpo, ¿sí? Entonces el movimiento es importante. ¿Qué hago yo? Yo he escogido tipos de movimientos que me gozo y que de verdad me gusta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho hacer yoga. Yo practico yoga. Me gusta mucho bailar.
Yo voy a una clase de baile o pongo música en mi casa y bailo, así sea una canción, pero me la bailo y ya. Me gusta salir a caminar, em, sobre todo como en la naturaleza y ver, o sea, ese cambio de ambiente me gusta, entonces salgo y camino. Entonces son eso, lo que hago es normalmente una de esas actividades diarias mínimo. A veces hago dos y perfecto, ¿sí? Lo hago como algunas como el tema del ejercicio, por ejemplo, yoga o también me gusta hacer clases funcionales, ¿sí? En equipo, en grupo. Entonces también voy y hago como, no CrossFit, sino se dice bootcamp, porque pues el CrossFit es un poquito más fuerte. Entonces también voy. Entonces a veces digo 2 veces a la semana hago eso, otras 2 veces a la semana o tres hago yoga. Entonces como que no hago todos los días lo mismo porque me gusta la variedad, pero eso está en mí. O sea, yo misma en algún momento me pregunté y dije, bueno, ¿a mí qué me gusta hacer? ¿Me gusta esto sí me gusta, esto no me gusta? A mí no me gusta ir a un gimnasio solamente a levantar pesas sola. No es algo que yo disfrute. Tal vez con una amiga o algo así, lo hago, pero solita no me gusta. Entonces, bueno, o sea, esa es otra cosa de las que yo hago. Esa es otra cosa de las que yo hago, el movimiento, ¿sí? Otra cosa que también hago es cuando necesito, digamos, cuando necesito estar presente, respirar. O sea, recordar en ese momento como de tomar aire y botar. Y si necesito hacerlo una vez está bien, si necesito tres lo hago. Pero hay momentos donde como que si no me estoy sintiendo confortable o si el respirar, recordar de respirar. Porque lo que tú decías, uno está como tan, haga esto, hago lo otro, que los hijos, que la Mm. familia, que esto, que lo otro, y uno se olvida de a conciencia respirar. Ese es un otro tip que me encanta, ¿sí? Entonces, digamos, esos son tipos de rituales que tengo en mi mente y que los tengo presentes. Entonces, pues sí, y eso lo hago a diario. Y la meditación, ¿no? Que también es algo que has intentado en muchas ocasiones poner en mí, que a mí me cuesta un poco más y ahora que hablas de lo que, pues vos sos una, yo soy otra y todos somos completamente diferentes. A vos te gusta el yoga, a mí me gustan las pesas y y lo que decís es súper importante porque uno tiene que encontrar lo que se disfruta realmente, porque si no lo disfrutas no lo vas a seguir haciendo, no lo vas a convertir en tu hábito. Lo vas a hacer por obligación y en algún momento vas a desertar porque eh, no es algo que disfrutes hacer, simplemente. Exacto, sí, es súper importante, para mí fue súper importante identificar lo que me gustaba, o sea, el tipo de movimiento que me gustaba. Y volviendo a lo de la meditación, escribir para mí es una manera de meditar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo eso lo tomo como meditación, pero también sí, la meditación, por ejemplo, hay algunas noches, no todas las noches, que yo llego y digo, ve, voy a meditar un ratico. Entonces, sí, depende, yo fluyo mucho, o sea, no es como que tengo una estructura y hago esto, no, sí hay cosas que son importantes para mí el levantarme y escribir, se los voy a decir así, no es todos los días, pero es por ahí 6 de 7 días a la semana, de 7 días de la semana. El caminar, normalmente lo mismo, o sea, si no camino casi todos los días, o sea, es una rutina, ¿sí me entiendes? Pero no es como que si no lo hago, entonces me doy duro, para nada. O sea, es conocerse y también tener sus días de que hoy no me siento bien, hoy no Hoy quiero no quiero. caminar, y identificar si no te sientes bien, de verdad no te sientes bien o de verdad estás escapándolo por algo, ¿no? O sea, para mí eso es importante, como que de verdad no quiero caminar porque, o sea, porque estoy cansada físicamente y quiero descansar hoy, perfecto. Pero si estoy porque, ay, tengo pereza y no quiero, esa pereza te está dando algo, es una señal. Ujú. Entonces, pues digamos que eso para mí es importante, la verdad es que así es. Y ahí les doy como, sí, esos son como tips que tengo, pues que hago a diario. Me encanta además que no es una rutina como tal, sino que encuentras las formas en las que disfrutas, simplemente disfrutas hacer lo que haces y ya, y lo que decís de permitirse y darse permiso de algún día no hacerlo simplemente porque estoy cansada, también no castigarse por no hacerlo, ¿no? Porque a veces el cuerpo necesita descansar, a veces la mente también necesita descansar, y es más bien un analizar qué es lo que me sucede para poder accionar rápidamente. Correcto, 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 sí.
Pues nada, Terés, algo que quería preguntarte. Pues de mi parte, de verdad, creo que la pregunta que tenía era como que cómo te sentías cuando cuando utilizas mis terapias, pero creo que la respondiste. Y nada, pues te quiero decir que muchísimas gracias. No sé si tengas alguna otra pregunta muy rapidito y te respondo. No, más bien darte las gracias. De verdad que ha sido un camino muy interesante, muy bastante interesante, donde me has puesto de frente conmigo misma y me has hecho confrontarme a mí misma y no ha sido fácil. Eh, pero que te lo agradezco, de verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, es recíproco y pues el amor se siente, es definitivamente, y como dijimos desde el principio. Es una amistad que ha sido a distancia. Siempre nos hemos visto algunas veces, pero siempre nos vemos 2, 3 días y ya. O sea, no es mucho, Sí, pero es muy recíproco. Y lo que vos decís, el hablar con vos, hay algo que me faltó decir y quería expresarlo es, y no es que Ana ya esté en el balance, Ana nunca está mal, ¿no? O sea, otra vez la vida perfecta que vivía antes, no, 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 no. De hecho, ella me conoce tanto que hay días como que, uy, hoy estoy sintiendo esto, pero para mí nomás el hablarlo, y esto se lo quiero decir a todo el mundo, para mí nomás el tener personas con las que yo lo hable, una, dos, el escribirlo, digamos, muchas veces me levanto, escribo y tengo alguna vaina, escribo, tararara, después llego, me voy a caminar, de pronto en la caminadita llego y le hablo a Kate y le digo, mira, me di cuenta, mira, estaba sintiendo esto, me pasó esto, escribí, me di cuenta de esto, el tan solo hacer eso, sano. O sea, como que dejo ir. Entonces totalmente. les quería decir que no es que Ana ya esté, ay, sí, todo el tiempo ella está en el yin y el yang y todo está perfecto. No, yo tengo también mis cosas, tengo una vida como todos, que tiene altos y bajos, pero por medio de las prácticas y por medio de tener amistades que me ayudan, por medio de tener, sí, o sea, como todos los rituales que yo implemento, son los que me ayudan hoy en día a que no me quedo en ansiedad 4 días o 15 años, como dice como en la bulimia, sino que como que lo estoy sintiendo, lo identifico, listo, ¿cuáles son las herramientas? Ven y lo hago. O que algo me da mal genio, porque algo me da mal genio y como que, uy, vení, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Sí me entendés? Entonces, me pasa, y eso sí lo quería compartir porque me parece que es muy importante, me pasa y durante la semana me pasa varias veces, o sea, no es como que, ay, no, ella vive en el zen y medita y todo está bien, no, soy ser humano y siento. Y más porque siento demasiado, entonces como que, ok, Sientes ¿cómo por ti y hacemos por todos los así? demás. Y pues obviamente trabajando con más personas, pues para mí es súper necesario que yo necesito hacerme cargo de mí misma. O sea, es como que Ana, y si yo no puedo, no puedo. O sea, gracias a Dios hasta el día de hoy no me ha pasado que no puedo estar con esta persona o no puedo hacer este coaching, no me ha pasado y toco madera, que Dios quiera siempre me dé la sabiduría y me dé la capacidad para identificar mis cosas y para siempre poder traer la mejor energía y estar completa para poder ayudar a la otra persona a que se complete ella misma, ¿sí? Porque esto es otra cosa, la magia no la tengo yo, la magia lo que yo hago es con mi energía le enseño a la otra persona qué ella puede hacer con su energía. Eso ¿Cuál es es lo que su yo magia? hago, no es más. Yo simplemente le ayudo a la persona, mira, esto fue como me transformé y esto fue lo que yo podía hacer. Ahora mira, te comparto la receta y yo estoy aquí, no te preocupes, y lo vas a hacer tú solita o tú solito y que sientan lo mismo o hasta mejor. Entonces es realmente eso. Pues nada, Divino. muchísimas gracias, de verdad. Yo también te doy las gracias por todo el amor, por todos los años, por todas las habladas, por todo. Muchísimas gracias. No, Eh, gracias a ti. y pues estamos en contacto pronto, ¿vale? Gracias a todos. Si quieren más información mía, me pueden buscar en Instagram de Magic in Healing The Magic and Healing, @ The Magic and Healing es la cuenta, ahí me pueden buscar y pues nada, ahí comparto de todo un poquito en español, en inglés y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Cata, que estés muy bien. Chao.